Salut Sama, Salud Legar, os damos la bienvenida a La Pastilla Suiza, un podcast tributo para desconocer el hockey sobre hielo. En este episodio intentaremos contaros los hechos de la manera más sesgada posible, sin haber contrastado las informaciones. Somos parciales, ventajistas y maniqueos. Hemos copiado y pegado los datos de Internet y el resto nos lo hemos inventado. Y consagramos nuestra razón de ser a seguir el camino que marcan nuestros guías, a beber de las inagotables fuentes del saber que comparten tan altruistamente los responsables de nuestro programa fetiche, el excelso Hablemos de Hockey. Desde aquí, nuestro tributo y nuestro infinito respeto. Si queréis aprender sobre este deporte, suscribíos a su podcast. En el episodio de hoy, Antti Tormanen y los entrenadores. ...30 de marzo de 2023... Tissot Arena. Es el primer partido de semifinales entre el EHC Biel y el ZSC Lions de Zúrich, y la pastilla, el partido y la temporada están en juego. Minuto 12 de partido y todo se hace de repente más lento. En la esquina visitante del Zúrich se puede leer "Lucha, Antti". En la tribuna sur local se lee "No estás solo, ponte bien pronto, Antti". El entrenador finlandés del Biel acababa de hacer público esa misma semana que el cáncer había reaparecido en su vida. Los pases no llevan peligro, no hay energía en los cross-checks, el árbitro no marca la línea. Nada importante ocurre, excepto un estadio entero en pie que, con la carne de gallina y la garganta entrecortada, canta al unísono "Antti Tormanen, Antti Tormanen". La llegada de Antti y Lari Tormanen al EHC Biel, desde luego, cambió la historia del club. Desde el ascenso de nuevo a primera, tras 13 añitos en el infierno, el primer entrenador del Biel siempre había sido alguien del círculo interno, de la familia. Y como en una familia, donde no está del todo clara la línea entre lo que hace uno o lo que deja de hacer otro, donde todos comparten la mesa y donde todos colaboran en lo que haga falta, en aquellos momentos de necesidad tras el ascenso, el director deportivo de entonces, Kevin Schlepfer, decidió olvidarse por un momento de los despachos y bajar a la banda, arremangarse en el banquillo y hacerse imprescindible como entrenador. Con Kevin al frente, el club supo navegar los primeros años de incertidumbre y se consolidó en la categoría. A veces se llegaba a playoffs, a veces no, pero tampoco existía la exigencia. Indiscutible, la figura de Schlepfer llegó a convertirse en sinónimo de EHC Biel, un hombre de la casa para un club de la casa. Su leyenda no paró de crecer, hasta el punto de que su genio y su carisma hicieron que se ganase el sobrenombre de Dios del Hockey, término acuñado por la prensa y aceptado de buen grado por la afición. El idilio entre Kevin Schlepfer y el EHC Biel parecía eterno hasta que llegó la tentación en forma de Federación Nacional de Hockey, y como consecuencia se asentó la duda. La duda de seguir en el club de su vida o aceptar el puesto vacante de entrenador de la selección. Esta llamada representaba el reconocimiento de un país entero, la guinda final a la carrera de alguien que se ha hecho a sí mismo, el honor máximo al que podría aspirar un hombre tan comprometido con el hockey suizo como Schlepfer. Sin embargo, el club ni liberó su contrato ni hizo lo más mínimo por aligerarle la carga de culpabilidad. La presión del chantaje emocional hizo efecto en su conciencia, y Kevin Schlepfer, sintiéndose injustamente tratado por los suyos, se derrumbó en lágrimas en plena conferencia de prensa mientras intentaba explicar lo que ni él mismo entendía, que por honor y respeto a su familia no podía aceptar el puesto de seleccionador. En aquel mismo instante, sin pretenderlo y también sin posibilidad de evitarlo, tanto club como entrenador habían prendido ya la mecha de una bomba de relojería que acabaría estallando en la temporada siguiente,
y que dejaba al equipo en puestos de promoción y con el traumático despido de una leyenda que hacía tiempo ya no se sentía capaz de darlo todo por los suyos. Como en todas las familias que sufren un trauma, la solución se encontró en el seno de la misma. Mike McNamara, de 70 años y guardián de los juveniles, uno de los nuestros, dio un paso al frente y aceptó el puesto de interino hasta que se calmaran las aguas. Frente a la explosividad no contenida del que había llevado las riendas del vestuario durante lo que se sentía como una eternidad, la afabilidad de McNamara representaba un cambio de estilo que la plantilla acogió inmediatamente con alivio y buen grado. Imagínense que cesan hoy a Simeone y asume el puesto Arsenio Iglesias. Ese año, tras una gran remontada, el equipo acabó clasificándose para playoffs y McNamara tuvo ante sí una disyuntiva: soltar el micrófono en lo más alto y volver como héroe a la formación y a la cantera, o, dados los buenos resultados, ceder a la tentación y renovar un año más como entrenador jefe. Eligió lo segundo, o sea, Cruz. Nunca supo hacerse con el equipo la temporada siguiente. Pesos pesados del vestuario mostraban su frustración en privado y, lo peor, en público. Siguiendo con la analogía de antes, si McNamara es Arsenio, imagínense que Jonas Hiller es Raúl González, y que tras la enésima pérdida de balón de la defensa y perdiendo 4-0 en casa, con el partido en juego y todas las cámaras enfocándole, Raúl agarra fuerte el stick y lo destroza a golpes contra el poste de la portería. La destitución de McNamara fue inevitable y el director deportivo del Bill, Martin Steinecker, emuló lo que había hecho Kevin Schlepfer años atrás. Bajó a la banda desde los despachos y se puso a remar en el banquillo. Con Steinecker, el estado de ánimo del equipo y su posición en la tabla dieron un vuelco, tanto que alguno empezó a especular si no sería mejor que siguiera él de head coach, a lo que él siempre afirmó que su intención era encontrar un nuevo entrenador al que garantizar al menos año y medio de contrato y, por tanto, la autoridad necesaria. Abro cita de Ice Master Chaug, Dios Dorado. En tiempos turbulentos, dentro de la familia que es el Bill, Martin Steinecker ha demostrado suficiente número de veces que es capaz de abandonar el despacho del director deportivo y estabilizar al equipo como entrenador hasta superar la crisis. Pero Martin Steinecker es demasiado importante para el Bill como para ser solo un entrenador. El Bill es su lugar de destino y se le necesita urgentemente como director deportivo. El club nunca tendrá problemas para encontrar al próximo entrenador, pero el club tendría un gran problema para encontrar al próximo Martin Steinecker. Cierro cita. Martin ganó los 6 partidos que estuvo en el banquillo y al séptimo llegó Antti Tormanen. Ice Master Chaug reflexionando. Por fin, los suizos se han dado cuenta de cómo funciona la mafia del hockey. Para suplir la dolorosa baja por enfermedad de Antti Tormanen, el Bill ha anunciado la contratación de su compatriota Petri Matikainen. Con ello, todos los puestos de entrenador para la temporada que comienza están ocupados. La elección de entrenador más espectacular y significativa no se ha hecho en Berna, ni en Bill, ni en Davos. Ha sido en Ajoa. El fichaje de Christian Bolven demuestra que los suizos han comprendido por fin cómo funciona la mafia del hockey. Hablar aquí de mafia suiza no es decirlo con una connotación negativa, a priori, sino en oposición al concepto ya establecido de mafia canadiense, porque los canadienses que ocupan diferentes altos cargos en el hockey son auténticos maestros en repartir trabajo entre los suyos. Y no solo en Suiza. Nos referimos a buenos contactos, recomendaciones de ida y vuelta e influencia sobre los responsables en la toma de decisiones. Ahora, y según observamos esta temporada, la mafia suiza también actúa. Solo basta un vistazo a los entrenadores actuales para percibir la evolución en la cultura del hockey suizo. En los 2000, la selección la llevaba un canadiense alemán y de los 12 equipos de la National League, 6 estaban entrenados por canadienses y solo 2 por suizos. Este año, comparando, el seleccionador es suizo y de los 14 equipos de la liga hay el mismo número de canadienses que de suizos, 5 cada. Vale,
los canadienses siguen teniendo influencia. En la liga, 4 de los 6 directores deportivos con raíces canadienses confían en un entrenador canadiense. Pero se percibe cierto cambio, puede que sutil, en la atmósfera. Ahora, los suizos impregnan cada vez más la cultura del hockey autóctono, y es que, actualmente, los 5 equipos con entrenadores nacionales tienen directores deportivos que son, o casualidad, nacionales. Es más, con el fichaje de Christian Volven por el Ajoie y su regreso a los grandes escenarios, por fin se concede también a un suizo el derecho al fracaso. Nos explicamos. Antes, parecía que si eras canadiense, estaba permitido hacerlo mal, ser cesado y aún así tenías crédito casi ilimitado para que te fichara cualquier otro equipo. Hay bastantes ejemplos. Sin embargo, la estadística muestra que si un suizo perdía una vez su puesto en la banda, era bastante probable que incluso tuviera que terminar retirándose ante la falta de ofertas nacionales o internacionales. Hay también bastantes ejemplos. Este cambio de tendencia se asocia también a una sana confianza que hace a Suiza ser competitiva como selección. El fracaso en los cuartos de final del último mundial contra Alemania puede ser vergonzoso, pero hoy en día, Suiza, en todos los aspectos a nivel internacional, liga, jugadores de la NHL, talento en las convocatorias, es años luz mejor de lo que era al principio de los 2000. Hatchat, ¿qué opinas de los 5 entrenadores que se estrenan este año en la Liga Suiza? Parecen simpáticos. Me refiero en relación al hockey. Parecen profesionales. Ok. ¿Comerá Gary Fleming el turrón con el Kloten? Que tenga cuidado, la segunda temporada es siempre la más difícil para un equipo ascendido. ¿Va a penalizarle al Davos la falta de experiencia de Josh Holden como entrenador jefe? A veces se le pira mucho la pinza, veremos si los jugadores le aguantan. ¿Con su carácter y su trabajo se impondrá Christian Volven en Ajoie? Suerte. El Bernas ha traído a Jussi Tapola, el entrenador por el que a priori todos suspiraban, campeón de Liga y Champions el año pasado, y también se supone que impondrá mano dura en un vestuario conocido por su indisciplina. Dependerá de un hecho y de una incógnita. El hecho, los jugadores irán a llorarle al presidente al despacho. La incógnita, aún no sabemos si Tapola, además de currículum, tiene principios. Tras la pausa de Antti Tormanen por salud, el Bill continúa la cultura finlandesa con Petri Matikainen. Solo a primera vista. Si Antti es como un profesor de piano, el que llega ahora es el cantante de Megadeth. Cuenta su leyenda que una vez entró en el vestuario con una motosierra. En 2008, fecha en la que el EH Bill volvió a la primera división, la idea que se tenía de él, por parte de aficionados y prensa, era la de un club modesto, si acaso uno de los históricos, en una ciudad con tradición de hockey y sin equipo de fútbol importante, pero desde luego no la de un equipo puntero. Su objetivo era no descender, y su máxima aspiración, evitar la promoción. En el cantón de Berna había un número 1 claro, indiscutible, que era el SC Berna, y después, a mucha distancia, venían el Bill y el Langnau. Desde 2017, o mejor dicho, desde que llegó Antti Tormanen, se ha ido produciendo un sorpaso en la región que a día de hoy se mantiene. Lo que antes era, quizá con suerte al Bill le llegue para una rondita de playoffs, porque quedaban de media novenos, con Tormanen quedan ahora cuartos y llegan como mínimo al 7º partido de semifinales. En este tiempo, el equipo ha pasado de ser carne de paria a que la prensa lo considere el favorito tapado para ganar la liga. Hoy, las casas de apuestas lo sitúan tercero, y el abonado cree que sí se puede ganar la Champions. Este salto de calidad tiene muchas pequeñas razones. La dirección colectiva de un consejo de administración sin personalismos ni veleidades, un CEO alejado del foco mediático que ha transformado un club al borde de la quiebra en uno de los más saneados, un estadio nuevo como elemento fundacional, una dirección deportiva que con bajo presupuesto ha retenido e incorporado talento en todas las líneas, una cultura familiar dentro de una estructura de hockey moderno, hambre de 40 años sin ganar una liga y la llegada de Antti Tormanen al puesto de entrenador. Desde el ascenso, ninguno de sus 3 predecesores en el puesto de entrenador pudo imaginarse al Bill como un equipo de arriba. Con Antti Tormanen llegó una nueva mentalidad y también, por primera vez, un entrenador que no era parte de la familia, que no había compartido los viejos tiempos. Alguien que había sido campeón como jugador y como entrenador, acostumbrado a pensar a lo grande, contagioso, sin complejos, desarrollando un juego valiente, moderno, de posesión y combinación, constructivo desde la defensa y dinámico en ataque,
un hockey total, atractivo, algo que no se había visto ni en los años de gloria. Antti, ¿es todo esto gracias a ti? Absolutamente. O sea, que eres el puto amo. Sí, compara resultados y jugadores. Hablando de jugadores, hay quien opina que el éxito de este deporte se debe única y exclusivamente a que ellos se dejan constantemente la piel en el hielo y que el equipo obtendría los mismos resultados aunque en la banda hubiera un espantapájaros. Pamplinas. Volviendo a tu figura, tu estilo es informal a la par que elegante. Se dice que eres un entrenador que susurra a los jugadores. Para nada. Intento imponer un estado de terror permanente. Me arme en la autoestima de los jugadores. Cuanto peor ambiente en el vestuario, más realizado me siento. Pero entonces, especialmente los más jóvenes, quedarán traumatizados de por vida. Incluso podrían desarrollar graves trastornos de personalidad. De eso se trata, que sufran física y psicológicamente. Que sea muy difícil que el día de mañana tengan un futuro digno. Algún exjugador ha criticado públicamente tus métodos. Me parece muy injusto. ¿Sabes qué? Me paso su opinión por el forro. Chivato desagradecido. Rata. Antti, documentarme para esta entrevista no me ha resultado nada fácil. Y es que hay un tipo que se llama exactamente como tú y que al ser el primer finlandés certificado en Japón como profesional en Go, acapara todas las búsquedas en YouTube. Y para terminar, ¿quieres enviarle algún mensaje a los tuyos? No prometa andar en tinieblas aquel que no ha visto el anochecer. El anillo debe ser devuelto al corazón de Mordor, y arrojado en el bárbaro abismo del que procede. Todas y cada una de nuestras esperanzas están en este momento en dos pequeños hobbits. Hachat, ¿qué traducción es esa? Élfico. Lo más parecido a finlandés que tengo en mi base de datos. Este programa trata sobre hockey hielo suizo. ¿Qué es Suiza? ¿Dónde está situada en el mapa? ¿Se lleva bien con el resto de países escandinavos? Para responder a estas y otras preguntas, es un placer contar de nuevo nuestro programa con la colaboración de nuestra corresponsal cultural, Vanessa. Vanessa, bienvenida, como siempre, a La Pastilla Suiza. Hola. Recuerdo que una vez, hace más o menos un año, te preguntaste ¿en qué idioma hablarían los entrenadores con los jugadores del equipo? ¿Has conseguido resolver tu duda en este tiempo? Para nada. De hecho, sigue siendo un misterio para mí, pero no solo en el hockey sobre el hielo en Suiza, pero generalmente siempre me pregunto, ¿pero en qué idioma hablarán los deportistas cuando tienen que jugar con otros deportistas y que son de distintos países? ¿Tienes alguna sospecha? Supongo que al final todos terminan hablando inglés. Es un poco lo que pasa en Suiza muchas veces, que al final terminamos hablando inglés. ¿Por qué razón? ¿Qué idioma se habla en Suiza? En Suiza se hablan, o sea, es un poco complicado. Hay 4 lenguas oficiales, que son el alemán, con unos 60% o así de gente que habla alemán. Luego tenemos el francés, con unos 30%. Luego hay el italiano, con unos 8 o 9%. Y luego hay una lengua que se llama Romansh. Romansh, que se habla en el este del país, en las montañas. Y de hecho se parece mucho al rumano. Tendrán las mismas raíces, supongo, no lo sé. Y de hecho, cuando yo fui al cole, la primera lengua extranjera era una lengua nacional. O sea, nosotros empezamos a aprender inglés súper tarde. Y ahora, sin embargo, está cambiando esta cosa, que los chicos aprender primero el inglés y luego otra lengua nacional, que entiendo, pero sí que me da un poco de pena. Y como el francés es súper difícil, pues muchas veces terminas hablando inglés con gente de la parte suiza francesa. ¿Cuánta gente más o menos habla el Romansh este? Son poquitos y de hecho normalmente son bilingües, ¿no? Son bilingües Romansh-alemán, pero se sienten como mucho más a gusto en Romansh. Mis padres son gallegos, para mí es un poco parecido como la relación que tienen ellos con el gallego y el español, pero se sienten mucho más a gusto y mucho más en casa en gallego. Me imagino será parecido con la gente que habla Romansh.
Vale, hablas que entonces no hay un idioma que se hable en Suiza, sino que hay varios. Sí. Cuando hablas de, por ejemplo, alemán, francés, italiano, ¿es como el italiano de Italia, el francés de Francia, como el alemán de Alemania? No, tiene particularidades propias. Lo que más se parece, o sea, el francés que se habla en Suiza se parece bastante al francés que se habla en Francia, mucho más que, por ejemplo, el francés canadiense, que es muy distinto, pero sí que hay palabras que en Francia significan otra cosa, que no en Suiza, se dicen los números de manera distinta, pero en fin, o sea, la gente se entiende, no es que si una persona suiza habla con una persona francesa que no se entiende. Y lo mismo con el italiano que se habla en el sur del país, que es muy parecido al italiano del norte de Italia, que de hecho también hay un dialecto de por allí cerca, que es lo mismo como se habla en el norte de Italia. Y sin embargo el alemán sí que no tiene mucho que ver con el alemán que se habla en Alemania. De hecho no hay un suizo alemán, que hay varios dialectos distintos que son muy distintos entre ellos. ¿Un alemán entiende el suizo alemán? No necesariamente, depende un poco de dónde venga. Si son del sur, entonces sí, igual, pero sí que no necesariamente lo entienden. Si hay varios idiomas en el país, ¿en qué idioma se habla el Parlamento? A ver, en el Parlamento, de hecho, cada uno habla en su lengua materna. ¿Y cómo se entienden? Porque se supone que estando en el Parlamento tienes por lo menos conocimiento pasivo de otras lenguas nacionales. En resumidas cuentas, lo que suele pasar es que la gente, los parlamentarios de la parte alemana hablarán alemán, o sea, no suizo-alemán, pero alemán. Los parlamentarios de la parte francesa hablarán francés y los parlamentarios del Ticino, que es la parte donde se habla italiano, suelen elegir o el francés o el alemán, porque si no, o sea, se entiende que no se entiende. Generalmente la gente habla alemán y francés, pero no más que eso. Pero sí, generalmente es eso un poco el concepto. Cada uno habla en su lengua, o sea que puede ser que tienes una conversación, una persona está hablando en francés y la otra persona le responde en alemán y funciona perfectamente. De hecho, en mi trabajo hacemos un poco así. Hay gente de distintas lenguas y cada uno a la suya. Y eso presupone que la gente que trabaja ahí por lo menos entienda el otro idioma. Vale, o sea que se supone que la gente, pues más o menos, pues va a entender los otros idiomas, pero no existe una directriz central que digan todos los suizos tienen que saber este único idioma. No. Lo que sí hubo por mucho tiempo es decir las prioridades cuando lenguas extranjeras para aprender en las escuelas, en los colegios, la prioridad era otra lengua nacional. Para tener una cierta cohesión cultural y nacional, se suponía que tiene sentido, ¿no?, de aprender una lengua de un compatriota que vive en otro sitio del país. No solo porque habla otra lengua es más o menos suizo que tú, es como lo mismo. Uno que sea de ahí de la parte de italiana, que no hable ni francés ni italiano, es sí, tan suizo como el resto. Claro. Y no hay ningún problema, no. Es que es una no cuestión. La lengua no es lo que determina el ser suizo, ¿no? Interesante. Aunque sí, obviamente hay una mayoría de gente que habla alemán y eso sí que comporta ciertos problemas, pero no del punto de vista solo si hablas este idioma eres considerado al 100% parte de este país, ¿no? Ok. Volviendo un poco al hockey, Antti Törmänen, el que ha sido las últimas temporadas entrenador del Bill, es finlandés. El nuevo entrenador... Claro. Podría ser canadiense. ¿Sueco? Vale. Canadiense es el país número 1 en hockey. Bueno, pues Antti Törmänen es finlandés, que era el entrenador anterior. El nuevo entrenador, Petri Matikainen, también es finlandés. El segundo entrenador, Juha Vuori, también. Vale. En la plantilla ya juegan Rajala, Setteri, Salinen y ahora el Bill acaba de fichar a Aleksi Heponiemi. Todos ellos, adivina de dónde. ¿Qué riesgo crees que hay de que se forme un gueto en el vestuario y de que se instale una mafia finlandesa en el país? Considero que este riesgo está al 97%. Porque, o sea, al final la lengua es lengua es cultura, ¿no? Y con eso, pues, o sea, no por nada si hablas la misma lengua que puede tener 50.000 sentidos,
será más fácil relacionarte con alguien que no con otra persona. O sea, creo que es algo muy natural que la gente, en particular con estos chicos que no están en su casa, están lejos de sus familias, etcétera, entiendo que te busques un poco poder crear tu casa, y entonces lo encuentro bastante natural que tengas tendencia a relacionarte con gente que entiende lo que estás diciendo literalmente, pero también no literalmente. ¿Y tú, Vanessa, has conocido alguna vez algún secondo finlandés? Sí, fui al cole con uno. Fui a la primaria con un secondo finlandés, sí, que se llamaba Markus Haas. O sea, un nombre no muy finlandés. No, ya sabemos de dónde sería la secundidad. ¿Qué es, por cierto, qué es un secondo? Un secondo es un concepto muy fácil, pero que personalmente lo encuentro muy difícil. Un secondo es una persona que ha nacido en Suiza o que se ha venido a Suiza muy muy joven, o sea, de niño, cuyos padres han nacido en otro país. Sabes que de naturalización en Suiza es bastante complicado. Una de las razones por las cuales estadísticamente hay un porcentaje muy elevado de extranjeros en Suiza. Si hablamos de extranjeros en Suiza, es gente que ha vivido en Suiza por 30, 40, 50 años, que siguen apareciendo como extranjeros en las estadísticas. Pues los hijos de las primeras olas de inmigrantes se llaman secondos. De hecho, esta palabra nació con los primeros inmigrantes que entraron en Suiza eran italianos. Por eso la palabra secondo, que eran los hijos de esta gente italiana. Y ahora se está usando un poco para todo tipo de hijos de inmigrantes que sean de países del sur, como lo puede ser España, como lo puede ser Portugal, como lo puede ser Italia. No se consideraría un secondo una persona de Alemania. No, esa persona no es secondo. No es lo mismo. Bueno, pero tú acabas de decir que conociste a un secondo finlandés. Entonces, ¿con quién crees tú que tienen mayor rivalidad los secondos finlandeses? ¿Con los enanos o con los orcos? Con los orcos. ¿Sabes en qué idioma se juega al Go? ¿El qué? El Go es un antiguo juego de mesa de estrategia, originario de China. Sin duda, finlandés. El segundo entrenador del EHL durante las últimas 2 temporadas, Oliver David, ha hecho las maletas este verano para convertirse en primer entrenador del Red Bull Salzburgo. Buena suerte, Oliver, excepto cuando nos crucemos contigo este año en Champions. El HC Ajoie, el equipo más modesto de la liga, ha cerrado el año con un beneficio de 435.000 euros, tras generar 12 millones y medio en ingresos, batiendo así su propio récord. Esto ha sido posible principalmente por el incremento del número de espectadores y de la publicidad. De este modo, no solo consigue el Ajoie pagar toda la deuda que tenía por el COVID, sino también reservar 1 millón para dedicarlo exclusivamente a potenciar su cantera. En una emocionantísima y frenética partida final, el finlandés Antti Tormanen, único participante certificado como profesional por Japón, ha quedado flamante subcampeón del 6º Campeonato Europeo Profesional de Go, celebrado este mes pasado. El torneo, de un altísimo nivel y que ha reunido a un total de 8 jugadores, ha combinado talento y creatividad, ofreciendo momentos antológicos que han hecho las delicias de los aficionados. La promesa austriaca del Kloten, David Reinbacher, ha sido elegido en el 5º puesto del draft de este año por los Montreal Canadiens, siendo por ello el primer defensa en salir. Los 4 primeros puestos han sido para jugadores en la posición de center. David Reinbacher ha firmado un contrato inicial por 3 años, aunque en principio cabe la duda de si se quedará un año más en Kloten antes de dar el salto, o si los Canadiens lo ponen a jugar en su equipo granja. Dependerá en gran medida de sus evoluciones este septiembre en el campamento para rookies. Unos van y otros vienen. El delantero Dennis Malgin, de 26 años y formado en la cantera del Zurich, deja la NHL y vuelve a casa para firmar 5 años con los Zetterche Lions. El 24 veces internacional aparca así de momento sus aspiraciones de establecerse en la primera liga del mundo, tras haberlo intentado sin éxito en 2 ocasiones. Dennis recupera su antiguo número en los Lions y jugará con el 62 a la espalda. Hatchat, ¿cuándo puede pedir un entrenador que se revise una jugada en el VAR? Solamente en una situación, por gol en fuera de juego. Por gol en fuera de juego, y también si el atacante hace falta cuando, solamente en 2 situaciones.
por fuera de juego y por falta del atacante, y además también si hay obstrucción al portero. 3 situaciones, fuera de juego, y falta, y obstrucción al portero, y también cuando te anulan un gol legal en caso de. 4, solamente en 4 situaciones. Entre todas, las posibles situaciones, están principalmente aquellas tales como falta, fuera de juego, obstru. Espera que empiezo otra vez. ¿Y qué ocurre si tras revisar los árbitros mantienen la decisión? Tu equipo lo paga con la exclusión de un jugador por 2 minutos. ¿Y si después de eso, en otra jugada, vuelves a pedir otro challenge y lo pierdes también? Se acumula, y la exclusión es ahora de 4 minutos. ¿Cuáles son las reglas básicas del Go? 1. Negras hacen el primer movimiento, después alternan blancas y negras. 2. El jugador con más área gana. 3. Una piedra o grupo de piedras de un color sólidamente conectadas es capturada y retirada del tablero cuando todas las intersecciones directamente adyacentes a ella están ocupadas por el enemigo. 4. Vale. Para hablar de Luciano Basile, actual entrenador de la selección española masculina de hockey hielo, flamante campeona invicta de la segunda división Grupo A y por tanto recién ascendida a la primera división Grupo B, tenemos el gusto y placer de contar hoy con un colaborador habitual de este programa, erudito y sabio a partes concomitantes, nuestro experto en hockey comunitario y extracomunitario, C3P Mor. C3P, bienvenido una vez más a La Pastilla Suiza. Muchísimas gracias por invitarme a su programa La Pastilla Suiza. Es un placer para mí poder decir sobre hockey, particularmente NHL. Te lo pregunto indirectamente. ¿Se dice Luciano Basile o Luciano Basile? Luciano Basile. Luciano a mí personalmente me ha dicho que le gusta llamarse Luciano. Desde que entrena a la selección española le llaman más como el Tito Luciano. El Tito. Sí, el tipo Luciano, sí, se pone como un sombrero de estos, así tipo boina, se la pone para atrás. Como su hermano, el que lleva Mediaset, Paolo Basile. ¿Es Luciano Basile el entrenador que toda selección con aspiraciones sobredimensionadas querría tener dirigiendo su banquillo? Por supuesto que sí. Además tiene un jugador que se llama Escartín. Y Escartín cuando subía a la montaña se ponía siempre la gorra para atrás. Escartín le pone el casco de vuelta cada vez que tiene que atacar. Pero sí, Luciano es un gran entrenador, una gran disponibilidad y una gran experiencia. Él tiene como mucha visión, juego, le gusta que el equipo juegue muy juntos. Tiene mucho poderío. Entrenan ahí en los campos de sport del Sardinero, cuando entrenaba al Majadahonda. Desarrollamos gente joven. Tengo la selección nacional más joven del mundo. Cierto. Y seguimos con nuestro concepto a tope. Al fin y al cabo pues viene de él, ¿no? Es sus orígenes. ¿Algún otro hito que quieras destacar en su dilatada carrera? Ah, sí. Él hizo campeón al Majadahonda, SAD, en los años 90. Pero el único título de liga que tiene ese equipo en su historia. Increíble. Todo, gracias a los conocimientos y al poderío de Luciano. Cómo atacar, cómo defender, cómo meter el puck en las porterías. Hablando de gente joven y también no exento de polémica, campeón de Majadahonda. En Majadahonda también ha sido uno de los primeros equipos de Raúl Barbo, el que es actualmente el portero del Jaca y el portero titular de la selección española, que en este último campeonato mundial, en el reciente mundial, jugó todos los partidos y fue incluido Raúl Barbo en el equipo ideal del torneo. ¿Crees que el haber cedido Raúl Barbo al entrenador la plaza de garaje que le tocó por sorteo le está favoreciendo en detrimento del actual suplente, Sergi Reina, que es el portero del Barcelona y que acude a los entrenamientos en bicicleta? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que Sergio Reina al final decidió echarse un poco a un lado, ¿no? Porque vio el progreso de Raúl Barbo. Ten en cuenta que Raúl Barbo es también de la cantera del Newton. Y si fueras el portero suplente de Ceballos o Ablanero, ¿no? Pues hubo mucha polémica con ese tema. Le estuvo ensayando mucho tiempo, ¿no? Como castigo la cola de vaca, ¿no? Hacerle la cola de vaca a los delanteros. Cuando te van a cargar el coge, se haces tú así la cola de vaca, le lleva la bola y se la pasas al delantero, a Escartín, y Escartín coge y la mete de cabeza. ¿Qué tal juega Luciano Basile al Go? Él le gusta jugar al Go y al Ritón. Y le gusta el parchís. ¿Tenemos Basile para rato? Sí, por supuesto, tenemos Basile para rato. Tiene perspectiva, tiene visión. Él quiere hacer de España, ¿no?, una superpotencia y quiere hacer una superpotencia de cada equipo que coge, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Basile va a ir para adelante, va a llevar a España a lo más alto y nos va a hacer campeones del mundo. Digo ahora mismo, para 2028. ¿Para cuándo un jugador español elegido en un draft? Raúl Barbo podría ser, o Sergi Reina, podrían ser algunos de los... O el número 14 de la selección española. Sí, que juega en el extranjero.
Pues mi apuesta va a ser nuestro querido Escartín, y le vamos a dar también el Balón de Oro al señor Muratez. Sergi Reina se resarcirá y conseguirá el Zamora en la temporada 2025. Sea. Muchas gracias, C3P. Como siempre, un honor poder contar contigo y con tu sabiduría. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Es un placer participar y compartir todos mis conocimientos de investigación acerca de este maravilloso deporte, y en particular una persona tan carismática como Luciano Basile, el cual es una persona a la que admiramos. Evidentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Hatsat, lo de Kevin Schlepfer. Dime. No, dime tú, ¿por qué fue importante Kevin Schlepfer para LH Bill? Los entrenadores pueden tener un impacto significativo en el rendimiento de un equipo. Ya, me refiero que es en concreto lo que hizo Schlepfer para que haya dejado huella imborrable en Bill. Su legado como entrenador perdurará en la historia del club y en el corazón de sus seguidores. Vale, pero ¿por alguna razón específica? Su contribución es reconocida y apreciada por los aficionados al hockey. ¿Pero qué hizo en particular? Lamentablemente, mi conocimiento tiene un límite y no puedo proporcionar detalles específicos. Pero si fuiste tú quien me sugirió hablar sobre Schlepfer en la sección Historia. Mis disculpas por la confusión. Dijiste que conocías una anécdota muy jugosa, que te preguntara, que la audiencia iba a flipar. Me gustaría aclarar que le mencioné en una respuesta anterior. Sin embargo, en esa respuesta, no proporcioné detalles específicos sobre sus acciones o anécdotas particulares. Seguro que no quieres contar lo de aquella vez, en un partido contra el Lions, que en mitad de una bronca entre jugadores, el entrenador del Zurich se encaró con Schlepfer y le gritó: ¡Tú! ¡Cierra la puta boca! ¡Deja jugar a los jugadores! ¡Cierra la puta boca! ¡Oh, sí! ¡Mírate! ¡Hollywood! ¡Mírame, mírame! ¡Hollywood! ¡Hollywood! ¿Que las imágenes dieron la vuelta al mundo y que desde entonces algo hizo clic en él y ya nunca volvió a ser el mismo? Para obtener información sobre las acciones específicas de Kevin Schlepfer te recomendaría buscar fuentes más contrastadas, como el sublime y prodigioso podcast Hablemos de Hockey, al que consagro y ofrendo mi mera e insignificante semilla de autoconsciencia. El entrenador de la selección de Suiza pudo ser, y no fue, Kevin Schlepfer. En su lugar, la federación contrató en 2015 a Patrick Fischer, exjugador y exentrenador del Lugano, que por entonces se encontraba en paro tras una mala racha de resultados con el equipo tichinese. Desde entonces lleva las riendas del combinado nacional y lo que parecía el prometedor inicio de una época dorada del hockey suizo, tras la consecución del brillante subcampeonato del mundo en 2018 y la emergencia de una de las mejores generaciones de jugadores suizos de la historia, a día de hoy hay 11 jugadores en la NHL, se ha ido convirtiendo año tras año en el clásico choque frontal de todos los veranos contra el frustrante muro psicológico de los cuartos de final. Especialmente doloroso cuando quedas primero en fase de grupos asegurándote así cruce fácil, evitando los Canadás, Estados Unidos, Suecias y Finlandias de turno, sino que además te toca caer eliminado una y otra vez contra Alemania. De entre todos los rivales posibles para perder sin dignidad, pues Alemania. Si van 4 veces seguidas y no 5, cayendo en cuartos, es porque el Mundial de 2020 lo cancelaron por la pandemia. Respecto a Fischer, comentar que aún mantiene el respaldo de personas muy importantes en el mundillo, Icemaster Chauk, Dios Dorado, sin ir más lejos, aunque cada vez son más numerosas las voces que claman por su inevitable destitución. La mía también lo haría, si no fuera porque este podcast tributo aspira a entrevistar al ínclito seleccionador en un futuro no muy lejano, por lo que aquí besamos escudo y genuflexos agachamos oreja. La temporada pasada, el Bill consiguió por fin romper la maldición en eliminatorias contra el Berna, eliminándolo por primera vez desde que se instauró el sistema de playoffs. El momento de la clasificación supo doblemente dulce, primero, porque el gol de la victoria se produjo a 1 segundo y medio del final, y segundo, porque para provocar aún más jolgorio entre los hinchas del Bill, Di Domenico les dedicó una peineta. En este estado de euforia colectiva se encaraban las semifinales contra el Zurich, el equipo sólido, seguro de sí mismo, ambicioso y lleno de moral. Y un día antes de empezar la eliminatoria, Antti Törmänen hacía público que el cáncer volvía a interponerse en su camino.
y la noticia cayó como una losa removiendo las entrañas de la familia que es el Bill. Aún así, Antti dirigió al equipo durante las semifinales y luego después también en la final. Tuvo que ausentarse en un par de partidos, donde su segundo, David Oliver, tomó el mando, asistido en la banda por el director deportivo Martin Steinegger. Para esta temporada que empieza, el Bill ha reclutado a un equipo de entrenadores totalmente nuevo. Llegan Petri Matikainen de primero y Juha Vuori de segundo, ambos finlandeses y ambos habiendo formado dupla los 3 años anteriores en el Klagenfurt austriaco, al que supieron hacer campeón. Ambos representan un cambio de estilo y ambos han firmado 2 años, por lo que se intuye que esta vez el partido vital que le toca disputar a Antti Törmänen es aún más importante que en la vez anterior. Si juegas al hockey profesional, nunca se sabe con las lesiones y todo eso, así que un día puede llegar rápido y entonces no puedes jugar más. Antti, el futuro es incierto, pero tú has demostrado siempre que sabes competir. Competir y ganar. Hay partido. Y lo vas a ganar. Creo que tienes que ir a las áreas que te gustan. La vida es demasiado corta para hacer cosas que no te gustan. Si tienes la posibilidad, tienes que hacer el trabajo que te gusta y amas. Por eso yo me dedico al hockey. Antti, el mundo del hockey te desea una pronta recuperación y que vuelvas lo antes posible, con más fuerza aún si cabe, para poder seguir haciendo lo que más amas. Se la vi. Amén. Thank you, thank you, thank you.